Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión el objeto de este vídeo es precisamente para tratar algunos asuntos respecto de las pigmentaciones unguiales. Debemos de estar bien conscientes, al menos ustedes muchachos deben estar bien conscientes que se requiere de un análisis exhaustivo, un análisis perfecto del paciente. Esto pues va a implicar el interrogatorio completo, como mínimo la historia clínica. Vemos que la historia clínica pues va a involucrar lo que es el interrogatorio y la exploración física, ¿sí? Si ustedes básicamente no incluyen los datos mínimos, no se puede realizar un diagnóstico preciso, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Imagínense en esta diapositiva que estamos viendo, ¿ya? Pues ahí se ve claramente que es una afectación ungueal, ¿verdad? Y si vamos a describir la lesión, pues vamos a decir, pues es una pigmentación, ¿correcto? Pero ¿de qué clase? ¿Sí? Si ustedes me envían una fotografía, yo ahí, ¿qué es lo que estoy observando? Pigmentación de uña, ¿no? Una discromía. ¿Pero de qué naturaleza? Puedo interpretar de forma parcial. Si no me dan todos los datos, no es posible un diagnóstico correcto. Va a andar a tientas, ¿sí? Este caso que estamos viendo es de una de las alumnas, ¿sí? Es una paciente, ocurre a su consulta, pero pues vamos a observar lo siguiente, ¿no? Ahí está esa fotografía y aquí está la que sigue, ¿sí? Incluso vamos a darle zoom y vamos a ver qué observamos, ¿sí? Ahí está. Vean la lesión, ¿sí? Obsérvese hacia el borde las amplias zonas blanquecinas que revelan cierto grado de onicólisis. Vean la mácula central de color rojo violáceo, ¿sí? Pero vean que tienen bordes más o menos nítidos, ¿sí? Bien. Luego, pues se hace pues, lo mínimo, ¿no? Mujer, no diabetes, sin aparente traumatismo, trabajo sedentario, uso de zapato cómodo e hiperhidrosis. Entonces, pues bueno, pero pues hagan de cuenta que eso es la carta de presentación, ¿sí? Pero ¿y lo demás? ¿Qué otros datos se aporta? ¿Sí? Entonces, tengo que hacer la pregunta, ok, o sea, dime la paciente qué refiere, ¿verdad? ¿Cómo llegó esto? ¿Cómo cambió la uña? ¿Cuál fue la evolución de esta mácula? Ustedes deben de hacer todas esas preguntas y ser insistentes, incluso decirle para qué atribuye este problema a usted. ¿Ah? No pasa de que le diga, pues usted es el podólogo, usted dígame no, o a qué atribuye usted. Son preguntas que en cierta medida van a arrojar significado, ¿no? Entonces, si ustedes me dan el qué, cómo y desde cuándo, junto con esta descripción clara de los signos y síntomas, se puede hacer un diagnóstico, muchachos. Si no, no. Bien. Entonces, ante la pregunta dice, hace 2 meses, ¿verdad? Que desde hace 2 meses notó esa mancha, pero ¿de qué color estaba? ¿Cómo fue creciendo? ¿Verdad? O sea, todavía faltan datos. Dice que no le ha crecido la uña. O sea, ¿a qué se refiere con que no le ha crecido la uña? O sea, ustedes se contentan nada más con ese dato. A ver, dígame a qué se refiere con que no ha crecido la uña, ¿eh? O sea, explíqueme. O sea, esa uña y todas las demás, ¿quiere decir que ha necesitado cortarse las uñas o explíqueme, ¿sí? O sea, no den por sentado eso.
Dice que no le ha crecido la uña. Pues no, ¿verdad? O sea, es como decir, pues dice que tiene una semana que no va al baño, ¿eh? O sea, pues quiero saber por qué, ¿verdad? O sea, ese es un signo importante, ¿sale? Entonces, tienen que interpretar ustedes los datos, muchachos, ¿sí? Dice, le hice un hueco para ver cómo se veía por dentro y aparentemente parecía sangre molida, pero niega traumatismo, ¿verdad? Bueno, o sea, y luego dice la pregunta, ¿es hongo? Ok, jóvenes, miren, pues ahí está claro. ¿Mm? Es una uña traumatizada ahí. ¿Por qué traumatizada? Le hicieron una toma, una biopsia. ¿Eh? Entonces, ante la biopsia, pues claro que tiene que haber sangre, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, ahí está la uña del dedo grueso del pie izquierdo, ¿no? Del pie izquierdo. Entonces, parece. Y este es del pie derecho, ¿no? Pie derecho, pie izquierdo. Aquí fue la biopsia, entonces si se fijan, entonces hay signos en los dos. Ahí está la imagen, vean. ¿Sí? Allá está la biopsia, en el de ese borde no se alcanza a ver, ¿sí? Pero miren, vean las máculas en el lecho ungueal, obsérvese. Cuando ustedes verifiquen el estudio, pues bueno, por lo menos hagan lo que se hizo aquí, una fotografía y hagan un análisis de la fotografía. Lo ideal es poner una lupa cerca, para eso están esas lupas dermatológicas, así que yo estoy seguro que muchos de ustedes las tienen. Y presionen la placa ungueal para verificar cambios de color, eso es importante. ¿Sí? No me aporta otros datos, por ejemplo, esas manchas cómo aparecieron. Algo importante, si siempre están ahí en el lecho o se mueven junto con la uña, ese es un dato guiador. Toda mancha, ¿verdad? O todo tipo de mácula que se mueve junto con el crecimiento de la uña, es decir, junto con la uña, ¿qué quiere decir eso? Que no está en el tejido profundo blando, ¿eh? Que está asociado ahí entre el espacio unguial y subunguial o del lecho. Eso implica que tarde o temprano esa lesión va a llegar al borde y tan se acabó, ¿sí? Pero si se mantiene ahí, no es buen pronóstico. Va a significar una lesión del lecho, del tejido profundo, y ahí es cuando tenemos que verificar qué es lo que está sucediendo, jóvenes. Dice que no refiere traumatismo, no, pues aunque no refiera, miren, o sea, obsérvese ahí las estriaciones longitudinales, entonces, ¿cómo que no hay, o refiere no traumatismo? Entonces, es como el chavito que deja mamá y el pastel de chocolate y regresa y dice el niño, yo no fui y la boca llena de chocolate, ¿no? Y yo no fui. Entonces, pues vean la uña, microtraumatismo repetitivo, ¿no? Cuando decimos traumatismo no nos estamos refiriendo nada más a que le dieron un pisotón, ¿verdad? Microtraumatismo repetitivo, vean las líneas, váyanse acercando desde el borde, vean el tono que tiene y vayan acercándose hacia el borde proximal y vean que tiene otro color, ¿verdad? O sea, mejor, más hacia la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que mientras más es al borde la uña está cambiando, o sea, se está haciendo distrófica más hacia el borde, entonces, pues esto es guiador de traumatismo, ¿sale? Pues qué decir pie del pie derecho, ¿verdad? O sea, el dedo grueso, obsérvese, ¿no? Segundo dedo, ahí está. Pues ahí está claro todas las líneas de Bo. Traumatismo, ¿eh? Y sin embargo, casi no hay cambio al respecto. Pero vean ahí están perfectamente todas las líneas de Bo marcadas, ¿verdad? Hay varias ahí. Entonces, traumatismo repetitivo, historia de traumatismo repetitivo, ¿sale?
Entonces, ¿qué podemos observar allí? Pues, mancha violácea, subungueal, pero faltan datos, jóvenes. Yo pudiera decir, es un hematoma subungueal, ¿no? Pero, ok, ¿qué tal si no hay dolor, no hay hipersensibilidad? Esta hipersensibilidad se dispara ante los cambios de temperatura, especialmente hacia el frío. O sea, todo esto es guiador, jóvenes. ¿Qué es lo que agrava? ¿Qué es lo que mejora? Todo esto es lo que quiero que se entienda. ¿Por qué? Porque decimos cabello largo, falda, zapatilla, ¿es mujer? No, o sea, en estos tiempos ya eso ya no significa nada, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que se esté captando. ¿Sí? Bien, en resumen, ¿sí? Las pigmentaciones de las uñas, ¿sí? Especialmente las pigmentaciones longitudinales, son un problema común en el profesional de la salud, especialmente con el dermatólogo, ¿sí? Entonces, si con el dermatólogo es un desafío, ahora imagínense en el podólogo, ¿sí? Es un reto para el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico diferencial pues va a ser muy amplio, va a ser muy amplio. Entonces, abarcando desde hematomas, obsérvese aquí, esta lesión es compatible con hematoma subungueal, ¿sale? Pero hay situaciones en que nos debe de guiar a infecciosas fúngicas, pues no, ¿verdad? Obsérvese que está ahí precisamente hacia zona central del lecho, que tiene borde nítido, ahí como que si lo hubieran pintado con brochita, por debajo de la uña, ¿verdad? O sea, es subungueal y hacia el borde distal no hay, entonces pues, no es infeccioso, ¿verdad? Porque ninguna infección surge así, ¿correcto? Entonces, hasta lesiones melanocíticas, o sea, aparición de melanoma o de algo que conocemos como lunar o nevo o melanoma como tal o el llamado léntigo, ¿verdad? El lentiginoso, lesión lentiginosa, que es muy común hacia la tercera edad, ¿sí? Entre otros. Bien, las pigmentaciones de la lámina unguial pueden ser secundarias a lesiones sobre la matriz unguial. Lo que quiero que se entienda es esto, ¿eh? Entonces vean esta imagen. ¿Qué pasa con la matriz unguial? Pues intacta, ¿no? O sea, ahí ya no se ve pigmentación hacia el borde proximal. Entonces, ¿qué? Nos está indicando que es directo sobre el lecho y no está involucrando la matriz unguial. Por eso quiero que ustedes sean observadores, todos ustedes, ¿sí? Entonces, lesiones sobre la matriz unguial. Aquí estamos viendo que no es el caso. Es el tejido germinativo de la uña. Por lo tanto, los cambios sensibles en la matriz invariablemente van a afectar la uña. De todas las lesiones originadas en la matriz, el melanoma unguial, por favor, busquen esa voz del melanoma, ¿eh? Para que se entienda de lo que estamos hablando. Es una de las principales preocupaciones, ¿sí? Ya que es más frecuente de lo que supone aproximadamente el 1% de los melanomas cutáneos. A pesar de todo, este melanoma resulta ser un tumor agresivo, destructivo, y el diagnóstico precoz es el ideal, ¿no? ¿Vale? Entonces, eh, pues los dermatólogos a menudo dudan del diagnóstico clínico, ¿sí? Del manejo de estas pigmentaciones unguiales, de su interpretación, desde luego. Y si a eso le agregamos pues la reticencia de muchos dermatólogos, ni se diga el podólogo, ¿verdad? Reticencia para hacer biopsias de la matriz. Uno, es un proceso, ¿verdad? Y dos, pueden provocar distrofia importantes unguiales y permanentes, ¿no? Aquí en la ilustración que está
compartiendo su compañera, pues ahí está, ¿no? Ahí observamos precisamente, ¿no? La biopsia, pero ¿cuál fue el criterio del dermatólogo para hacer esta biopsia? Imagínense, ¿por qué nos están aportando datos? Importantísimo, ¿por qué no? ¿Sale? Es como que pues llegan a casa y a un miembro de la familia lo ven sentado viendo televisión y con un brazo enyesado y no se les ocurre preguntarle, oye, ¿qué te pasó, verdad? No, ¿verdad? No. Claro que inmediatamente van a preguntar entonces, ¿qué pasó? Los datos de este aspecto, jóvenes, ¿sí? Bien, entonces el dermatólogo tiene o realiza una exploración directa con el dermatoscopio, que no es otra cosa más que una lupa iluminada. Y lo importante del dermatoscopio es tratar de vislumbrar a través de la lámina unguial y ofrecer criterios adicionales en la clínica que le van a facilitar el diagnóstico diferencial de estas lesiones. ¿Sale? Entonces hay que revisar al respecto de toda la bibliografía presente, jóvenes. Ustedes deben de tener hambre por verificar todo esto, ¿sale? Entonces, pues hay que olvidarnos de las peleas de Pacquiao en Las Vegas, ¿no? O sea, mejor hay que revisar temas importantes, ¿sí? A este respecto. Bien, eh, aquí estamos viendo, aquí en el grupo, pues ahí les puse un ejercicio, ¿no? A ver, discromías, unguiales, y ahí están, y les dije, pónganle nombre, ¿no? Entonces, ahí están todas las ilustraciones, y les dije, a ver, pónganle nombre, ¿no? Y yo creo que más de alguno de ustedes se sorprendió y se quedó, ¿qué? ¿no? Entonces, pues ahí está, jóvenes. ¿no? O sea, ese es el mismo ejemplo. Les digo, póngale nombre, oiga maestro, no la riegue, o sea, todo, ¿no? O sea, dígame. Entonces, sí se entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Ahí está, la primera, ¿no? Ahí, ahí tenemos, ¿no? ¿Sí? Ahí estamos viendo por qué eso supone un diagnóstico, ¿no, muchachos? ¿Sí? A esto se refiere la evaluación diagnóstica de las pigmentaciones unguiales. Entonces, primero, una pigmentación unguial, ¿no? Tener la capacidad de, por lo menos, observar, apuntar, describir la observación y completar con los datos. ¿Cómo se le llama esto? Pues es la historia clínica, ¿sí? Es importante saber si la pigmentación estaba presente, tan fácil, ¿no? Desde que usted se acuerda, ¿eh? O sea, desde el nacimiento, o si fue adquirida. Entonces, si el paciente por lo menos dice, no, pues ya ni me acuerdo, pues ya piensen en que fue desde el nacimiento, ¿sí? El problema aquí es que por la situación de la configuración del aparato unguial, de la sensibilidad de la matriz, cuando hay eventos que están incidiendo directamente en cuanto a esta, y ocurren cambios, a veces esos influencias son determinantes pasajeras y cuando ya se fueron, aparecen los cambios y ya no se puede congeniar la causa inicial y lo que se produjo. Entonces a veces se queda uno pues viendo para todos lados, ¿sale? Entonces hay que confiar en recabar los datos, ¿sí? Y verificarlo con las observaciones. En caso de ser adquirida, ¿verdad? Hay que averiguar cuándo fue detectada, jóvenes. Entonces, ninguno de ustedes me dice, o sea, fue detectada, la vio perengano, un médico XY, ¿no? Por lo menos. Si han aparecido cambios, o sea, cómo ha sido la evolución. Sí se entiende, o sea, qué
¿Cómo? ¿Desde cuándo? Si existe relación con algún posible factor etiológico. O sea, ¿qué significa esto? Oiga, ¿y qué le dijeron que era? Oiga, y por lo menos sospecharon, o sea, eso es lo que ustedes tienen que valorar. Hay que interrogar sobre todas las actividades del paciente, ¿no? Sí, pero si decimos, no, es que, pues no hay, dice que no traumatismo, o sea, ¿a qué se refiere eso, jóvenes? ¿Cómo que no traumatismo? O sea, paciente, 30 y tantos años, y ¿en silla de ruedas? No, ¿verdad? O sea, deambula. La tienen encerrada en su casa y no la dejan salir a la calle, pues claro, o sea, sale a la calle y camina y ¿qué es? Zapato, ¿no? ¿Y qué clase de zapato? Pues traumatismo, jóvenes. Si dice, no, yo no hago mucha actividad física, todos los días sale a pasear a Firulais, entonces pues ahí está. No se conformen con esos. Yo estoy seguro que algunos de ustedes, por lo menos, interrogan al marido y le dicen, oye, ¿dónde andabas? Y luego le cacha la mentira, ¿verdad? Entonces, pues también sean ahí especialistas en interrogar al paciente de esa manera, ¿sí? Hay que interrogar entonces actividades deportivas. O hace deporte o dice que no. Largos paseos. Antecedentes de traumatismo. Entonces, no, traumatismo no. A ver, espérenme, o sea, ¿cómo caminó? Ah, es que me fui de compras. Pues ya, ¿ustedes creen que una mujer se va de compras y casi no camina? Pues no, claro que va a caminar, ¿no? Entonces, una caminata, zapatos, por lo menos en punta, traumatismo seguro, ¿verdad? O sea, imagínense, 10 cuadras, 1500 pasos, o sea, 1500 golpes a la uña, ¿sí? Y luego, consumo de fármacos. O sea, tienen que preguntar, a ver, ¿está bajo algún tratamiento médico? Y entonces, sí, pues es que como no me preguntó, ¿y qué está tomando tal? Pues voy a checar a ver los efectos secundarios de ese medicamento. Acabáramos, a ver, este es el efecto secundario, así de sencillo, ¿sí? Eh, Fármacos sobre todo que alteran la coagulación sanguínea, provocan hematomas ante pequeños traumatismos y que pueden provocar pigmentaciones unguiales. Uno de ellos, pues la aspirina, entonces, pues que me dijo la vecina que la aspirina protect y que su cardiólogo le dijo que es buena para, pues si la estoy tomando, pues no, ¿sí? Imagínense, hemorragia subunguial y ahí ya hay un problema. ¿Sale? Entonces, algunos antibióticos también pueden provocar esto. Y pigmentaciones unguiales, ¿sale? Entonces, no se debe omitir eso. La exploración física. Hay que explorar todas las uñas. ¿Y saben qué, jóvenes? O sea, debemos de entender en dónde están las uñas. Nada más en los dedos de los pies, ¿verdad? Claro que no. O sea, también las manos. ¿Por qué? Nadie pregunta o nadie dice, oiga maestro, ¿y las manos qué? Pues son complementos, exploración de las manos, de las manos y de los pies. Luego, el pliegue periungueal, ¿verdad? Aquí en esta ilustración, ¿qué vemos? Máculas, longitudinales, lineales, únicas, no, varias. Y si se fijan, son como unión de varias, múltiples, como un código de barras. Nada más de la lámina ungueal, no, vean cómo si el borde proximal está involucrando ahí, ¿sí? Y el hecho de, vamos a checar sus manos, vamos a checar los pies, si vemos manchas, así como en este caso, como en esta uña, ¿verdad? Manchas oscuras, oiga, no tiene manchas aquí en la cavidad oral, o sea, en su boca, sí, mira, aquí tengo unas manchas. Imagínense, si vemos eso, y luego resulta que tiene hasta los labios medios, como que se hubiera chupado una pluma y se corrió la tinta. O sea, ahí tenemos síndromes como el síndrome de Peutz-Jeghers.
del síndrome de Peutz-Jeghers o síndrome de Laugier-Hunziker. Si ustedes buscan en el Google síndrome de, lo voy a deletrear o por lo menos pronunciar así, Peutz con J, Jeghers, ¿sí? Van a ver de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces hay que hacer una descripción clínica completa de la pigmentación ungueal y es apariencia homogénea o heterogénea, ¿sí? Es decir, homogénea, o sea, todita la uña, así como que toda se cubre, o heterogénea, como en este caso la melanoniquia longitudinal. Los colores presentes, e incluso hasta ponerle la luz ahí y determinar el tipo de color, ¿sí? Cuántas máculas existen, el diámetro, etcétera. O sea, eso es describir, muchachos. Eso es parte de la exploración física. Esa es la exploración física, ¿sale? Bien, la dermatoscopía, la aplicación de esa lupa con luz. Vámosle llamando así. Es un método no invasivo y es muy útil en el diagnóstico diferencial de las lesiones pigmentadas cutáneas y unguiales y que ayudan a diagnosticar, entre otros, el melanoma precoz, ¿verdad? ¿De qué estamos hablando? Eso que vemos ahí, esa imagen, jóvenes, es melanoniquia longitudinal, ¿sí? Múltiple, hay varias líneas. Vean hacia el borde proximal, ahí como tinta debajo del borde. Entonces, ¿qué? Estamos hablando de un melanoma, ¿sí? ¿Vale? Entonces, eso es lo que se tiene que determinar. Entonces, cuando vemos ciertos signos, ¿verdad? Ciertos signos donde parece que esa pigmentación se desborda, allí es cuando debemos de derivar al dermatólogo, ¿verdad? Y decir, tiene que ir porque es necesaria una biopsia, ¿verdad? Bien, ante la observación de estas manchas, pues vamos a observar patrones diferentes, ¿verdad? Vean la siguiente diapositiva, diferente, ¿sale? Vamos a ver, por ejemplo, aquí, vean la diferencia entre esa pigmentación, la configuración de la pigmentación, esta, ahora compárese con esta, ¿verdad? ¿Sí? Se observa. Compárese con esta. Y ahora veamos esta de acá. Ahí está, ¿verdad? Diferente, ¿no? ¿Sí? ¿De qué hablamos? Manchas hemorrágicas. ¿Sí? ¿De qué se caracterizan estas manchas hemorrágicas? Una pigmentación púrpura marrón relativamente homogénea, ¿verdad? O sea, por lo menos ahí donde se supone que está el sangrado, así, ¿sale? Bueno, aquí la tenemos. Ahí está, ¿sí? Bien, las lesiones, los traumatismos más recientes van a ser purpúricas, ¿verdad? Púrpuras, redondeadas, y se van oscureciendo, se van volviendo más marronáceas, se van delineando a medida que pasa el tiempo. Entonces, pues eso es lo guiador. Ya ven cómo es importante qué, cómo, desde cuándo y la evolución. Esos son los cambios que ocurren en las hemorragias subunguales, ¿sí? En las lesiones más antiguas de estos tipos de traumatismo, el margen proximal de la pigmentación sigue siendo ovoide, ¿sí? Mientras que el borde distal presenta elongaciones, así como aquí en la ilustración, aquí se observa. Paralelas alargadas, como que si se fuera distendiendo. Aquí se observa la ilustración, ¿no? Vamos a... Ahí está. Vean.
Ese es el patrón lineal que se sigue aquí hacia el borde, ¿sale? Ese es característico, ¿sí? Luego vamos a hablar de otras pigmentaciones, por ejemplo, la banda gris. Cuando se asocia o la asociación de una coloración gris de fondo y una superposición de líneas finas, homogéneas, grisáceas, caracterizan a este patrón de la banda gris. Este patrón, desde el punto de vista del análisis del tejido, es decir, histológicamente, se corresponde con una hiperpigmentación del epitelio por activación focal de melanocitos, ¿sí? Pero sin la activación de ninguna tumoración de melanoma, es decir, de una hiperplasia, entiéndase hiperplasia como una tumoración melanocítica de algún melanoma, como la que se puede ver en las pigmentaciones unguiales de tipo étnico, entre la raza negra, por ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de las bandas grises, ahí está, ahí se observan. Y este es muy frecuente hacia el quinto dedo, ¿no? Y aquí está el corte histológico, ¿sale? Entonces imagínense, observan esa pigmentación, banda gris, y no tomen en cuenta qué, cómo, desde cuándo, la evolución y otras características, y sencillamente, esa ni con micosis, ¿verdad? O sea, no, ¿sale? No se vale hacer un diagnóstico si no se tiene lo mínimo, jóvenes, ¿sí? Entonces, hay fármacos que pueden producir eso, ¿sí? En la tercera edad, las lesiones lentiginosas, léntigo, ¿sí? Ahora, por otro lado, la banda marrón, ese patrón, ¿sí?, se caracteriza por una banda formada por múltiples líneas de color marrón. Son líneas regulares o irregulares, ¿verdad?, habitualmente superpuestas sobre un fondo igualmente marrón más homogéneo, ¿sí? Entonces son patrones lineales regulares sobre un fondo marrón igualmente y perfectamente homogéneo, ¿sale? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Pues de ahí está. Patrón regular, formado por líneas paralelas longitudinales marrones, pigmentación homogénea, amplitud, espaciado regular, ausencia de pérdida del paralelismo, no hay desviaciones, ahí están todas igualitas ahí formadas como soldados, ¿verdad? Este patrón es característico de nebus, o sea, lunares de la matriz, ¿sí? Por el contrario, patrón irregular, es decir, formado por múltiples líneas marrones, incluso negras, con gran amplitud, espaciado, coloración irregular. Aquí parece que se le dio un pincelazo, como si estuvieran pintándola, ¿no? Acá, irregular, y hay pérdida del paralelismo, ¿sí? Esto es característico de un melanoma unguial. Entonces vean las diferencias, jóvenes. Vean las diferencias. Entonces no se puede confundir, pero parece que ser observadores y determinar, ¿no? ¿Sale? Bien. Entonces ya dijimos que el examen con la lupa iluminada puede ayudar a conocer el origen de la pigmentación, ¿sí? El pigmento que se produce, ¿sí?, en la matriz proximal, ¿sí?, el pigmento que se produce en la matriz proximal se incorpora a la parte superior de la lámina, ¿sí? Como es proximal, va hacia arriba, entonces va empujando, entonces se va a incorporar a la parte superior de la lámina, mientras que el que se en la matriz distal se incorpora en la parte inferior de la lámina.
Esta información es útil para saber qué parte de la matriz habría que hacer la biopsia en caso de que fuera necesario, ¿no? Por lo menos que ustedes tengan el conocimiento de este evento, ¿no? Bien. Y ahora, pues, la situación más difícil, diagnóstico diferencial de las pigmentaciones unguiales. Ahí está. Vean, hay que hacer diagnóstico diferencial de todas estas, ¿sí? Del modo que se hacen los estudios de las lesiones del estudio de estas lesiones pigmentadas cutáneas, así como todas las lesiones pigmentadas cutáneas tienen que hacerse un estudio perfecto y hacer una diferenciación. Lo primero que hay que hacer es diferenciar si el pigmento es o no de origen melanocítico, es decir, si ese pigmento es por células que producen melanina, así de fácil. Primero hay que diferenciar si es presencia de melanina en la uña, ¿sí? En las pigmentaciones unguiales no melanocíticas, como en los hematomas, ¿verdad? Hematomas subunguiales, como en los, ahí están los hematomas subunguiales, ¿sí? Ahí estamos observando. O, por el contrario, por otro lado, en las infecciones fúngicas, el pigmento tiende a distribuirse de forma homogénea, ¿sí? Sin embargo, en las pigmentaciones unguiales melanocíticas, la melanina suele localizarse en forma de inclusiones celulares puntilloso, que se identifican con el dermatoscopio, con la observación directa de la lámina unguial a través de una lupa, ¿sí? Eh, bueno, que se identifican con este método del dermatoscopio y se observan pequeños gránulos marrones y suelen tener el diámetro de 0.1 milímetro. Entonces, con el dermatoscopio se observa, ¿sí? Las principales causas de la pigmentación unguial se resumen, ¿sí? Como sigue aquí, ¿sí? Bien, por proliferación melanocítica, ¿no? Presencia de un melanoma, dice nevus de la matriz unguial, por ejemplo, melanoma de la matriz unguial, o es nevo o es melanoma, ¿sí? Luego, activación melanocítica focal en focos léntico de la matriz unguial, ¿sí? Pigmentación unguial inducida por fármacos, ¿sí? Entonces de ahí la importancia de estar tomando fármacos o no. Pigmentación de origen racial, ocurre también manchas, sobre todo en la raza negra. Pigmentación unguial secundaria a la infección de algunos virus como el HIV, ¿verdad? Secundaria a enfermedades endocrinas, y eso va a ocurrir en enfermedades endocrinas. Secundaria a enfermedades inflamatorias de la uña, es decir, psoriasis pustulosa, líquen plano, etcétera, ¿sí? Secundaria a tumores no melanocíticos, por ejemplo, ya diagnósticos previos, en déficits nutricionales y anomalías del tejido conectivo, ¿vale? Como la esclerodermia, por ejemplo, ¿sí? Pigmentaciones de origen no melanocítico, ¿cuáles son? Hemorragia subunguial, las hemorragias subunguiales. Pigmentaciones exógenas, vienen desde el exterior, utilización de químicos, utilización de pigmentos, de barnices para uña, etcétera. Cremas cosméticas también pigmentan uñas. Pigmentación unguial secundaria a infecciones fúngicas y bacterianas incluso. Entonces aquí observemos esto, ¿no? Este cuadro, ahí está. ¿Y qué es eso? ¿Sale? ¿Qué parece, no? Entonces habría que describir todo el cuadro pero sencillamente les digo, esta es una infección bacteriana. Infección por pseudomona, ¿sí? Pseudomona aeruginosa, ahí está. Entonces, vean, ¿qué es esto de aquí? También es una infección, ¿correcto?
también es pseudomona, ¿eh? Entonces vean las diferenciaciones aquí. Entonces, por eso se requiere un completo efecto de exploración, diagnóstico, recogida de datos, historia clínica, diagnóstico, ¿sí? ¿Sale? Entonces, pues, hasta ahí vamos bien. Bien, la pigmentación melanocítica, ¿verdad? Pigmentación melanocítica, ahí está. Pigmentación melanocítica unguial se debe a hiperplasia de melanocitos, entonces sobrecrecimiento de la matriz unguial, pero que viene definida por el aumento de estos melanocitos de la membrana basal, ¿sí? Se dice que hay un conteo de estas células melanocíticas que no debe de existir unos focos melanocíticos más de 6.5 células por cada milímetro cúbico de membrana, ¿sí? Ese es un criterio, ¿sale? Es importante recordar que debido a la arquitectura de la matriz unguial, junto con la morfología que tienen esos melanocíticos, así en forma como de dendritas, como las hojas del maguey, perdón, así hagan de cuenta, como las hojas del maguey dendrítico, sí, esa arquitectura celular, esa morfología. Es frecuente la localización suprabasal, puede ser difícil diferenciarlo en los estudios celulares en sí, ¿sí? Entonces, sí, si se fijan, aún tomando la biopsia, desde el punto de vista de celular, son difíciles de diagnosticar, ¿vale? Pero se requiere, pues, de entrenamiento, ¿no? ¿Sí? Bien, el melanoma de la matriz unguial suele afectar a adultos de mediana edad y ancianos, es más frecuente, ¿sí? Un porcentaje importante de los pacientes explican traumatismo previo, pero no todos. Se caracteriza, ya dijimos, un patrón regular que pues ya se ha descrito, consiste en coloración marrón, fondo, múltiples líneas, bandas marrones o negras, gran amplitud, espaciado, coloración irregular, pérdida de paralelismo y terminación abrupta de bandas, ¿sí? Melanoma de la matriz. Cuando existe eso, pues entonces decimos que es un negro, así de fácil. Hay algo a lo cual vamos a estar bien alertas, ¿sí? Cuando ese pigmento tiende a salir, por decirlo, a resumar, como que si fuera tinta que se está, estamos hablando de signo Hutchinson. En muchos melanomas se puede observar el signo Hutchinson, en el que se da pigmentación de la cutícula, ¿sale? En ocasiones del rodete y de la piel circundante. En melanomas avanzados, la progresiva destrucción del tumor de la matriz unguial puede ocasionar deformidades importantes de la uña. Entonces, pues ahí ya no queda duda de que hay un crecimiento melanocítico, o sea, que hay un tumor melanoma. Y si observamos ese Hutchinson, pues ya podemos pensar en malignidad, ¿sí? Bien, por activación melanocítica. En este caso, la pigmentación unguial no se debe a un aumento en el número de los melanocitos, es decir, no hay hiperplasia. Sigue siendo el mismo número de melanocitos en la propia membrana basal, ¿sí? Sino a una activación focal de estos mismos que da lugar a una hiperpigmentación. Entonces se ponen a trabajar más sencillamente, ¿no? En la dermatoscopía se va a observar una banda gris homogénea formada por líneas grisáceas amontonadas una sobre de otra. Ahí está, jóvenes, miren, ahí se ve. Si analizan esa imagen, ahí estas son múltiples líneas grisáceas interpuestas unas encima de las otras. Hay paralelismos, están yuxtapuestas, o sea, como que va en capas. ¿Vale? Ahí está, eso es lo que quiero que se entienda. Pequeños gránulos que corresponden a inclusiones melanocíticas, y ahí se ven gránulos, ¿sí? Entonces, en este caso,
podemos hablar de lo siguiente. Léntigo de la matriz unguial, ¿sí? Ya dijimos, si se acompaña con pigmentación de algunas mucosas, como el borde de la nariz, así color gris, labios manchaditos o adentro en la boca, pues es un síndrome. Síndrome, ya dijimos, de Logier-Hunziker, ¿sale? Esa es una enfermedad adquirida, caracterizada por la presencia de melanoniquia longitudinal en banda homogénea y pigmentación con máculas de labios y boca, ¿sale? O sea, eso es. Si quieren buscar información, ahí va. Síndrome Laugier con G de gato y con H, Hunziker. ¿Correcto, jóvenes? Bien. Y hablábamos, ¿sí?, de pigmentación unguial inducida por fármacos. Entonces existen múltiples fármacos que pueden provocar pigmentación longitudinal, incluso pigmentación difusa, o sea, como que no se le haya ahí el borde, afectando las uñas y tanto de pies como de manos, ¿sí? La pigmentación suele aparecer por lo menos entre 4 y 8 semanas del inicio del tratamiento y suele afectar individuos cuya piel es del tipo de fotosensible, más clara la piel, ¿sale? ¿Por qué? Porque pues es como un lienzo blanco, el brochazo se va a ver, ¿sí? Entonces se fijan la importancia de verificar estos datos, dice de la cuarta a la octava, entonces imagínense si no tenemos que preguntar, medicación, ¿cuál? ¿Desde cuándo, verdad? O sea, pues ahí está. Bien, vamos a ver que la mayoría de estos medicamentos son quimioterápicos, ¿no? Pero los quimioterápicos no crean que nada más se utiliza en cáncer, ¿no? Se utiliza también como forma para, por decirlo así, antibiótica, ¿no? Tenemos en este caso bleomicina, ciclofosfamida, fluoracilo, hidroxiurea, ¿verdad? La hidroxiurea es la principal causa de mancha unguial, ¿vale? Doxorubicina, metrotrexato, etcétera. Soraleno, los medicamentos para la psoriasis. Hay sales de oro también que tienen como objeto en estos quimioterápicos también. Antipalúdicos, cloroquina. Luego, ketoconazol, sidobudina, fenitoína, sulfamidas, minociclina, ibuprofeno, ¿sí? Azatirioprina, entonces hasta el ibuprofeno. Entonces, ¿vale? Bien. Pigmentación unguial de origen racial étnica, entonces aparece de manera fisiológica en individuos fototipos elevados de raza negra, entonces se van a pigmentar las uñas, van a parecer oscuras, ¿sí? Pigmentación unguial secundaria a infección por HIV va a ser muy raro, pero vamos a ver que por lo menos son pacientes que han recibido altas dosis de sidobudina, ¿verdad? Entonces esta es la causa más común conocida de la pigmentación de las uñas por fármaco. Y no solo eso, va a atacar la zona palmoplantar y mucosas. Entonces busquen en internet ahí pigmentación dérmica por sidobudina, con Z, sidobudina, ¿sí? Hasta en las mucosas se ve eso. Bien. Secundaria, enfermedades endocrinas, ya habíamos dicho. ¿Qué clase de enfermedades? Como la enfermedad de Addison, que es del riñón, el de Cushing, que tiene que ver con suprarrenales, acromegalia, hipófisis y hormona de crecimiento, hipertiroidismo, entre otros. También puede ocurrir pigmentaciones de las uñas y muy frecuentemente. Enfermedades inflamatorias de la uña previos, el llamado líquen plano. Por favor, busquen la voz de líquen plano, no es lo mismo que liquenificación, ¿no? El tipo de psoriasis pustulosa. Secundaria a tumores no melanocíticos, en casos excepcionales, tumores no melanocíticos, como la llamada enfermedad de Bowen subunguial. Busquen la enfermedad de Bowen subunguial y van a ver ciertos tipos de tumoraciones que palidecen la uña o la cambian de color, ¿sí? En el contexto de déficits nutricionales, la pelagra,
déficit de vitamina B12 y ácido fólico, ahí está. Déficit nutricio, también se va a manchar la uña, pero no nomás la uña, el resto de la piel de la mano, ¿sí? En el contexto de conectivopatías, ya habíamos dicho de el ataque de los tejidos fibrosos o conjuntivos. El lupus eritematoso sistémico es uno, lupus eritematoso sistémico y esclerodermia, ¿vale? Ya habíamos dicho. Pigmentaciones de origen no melanocítico. En estos casos la pigmentación ungueal no suele ser lineal, ¿sí? Y por lo tanto el diagnóstico diferencial con las pigmentaciones melanocíticas pues no suele ser complicado, ¿verdad? ¿Sale? ¿Sí? Bien. Hemorragias subungueales. Se caracterizan, fíjense, patrón de manchas hemorrágicas, ya las describimos. Secundarias a traumatismo, pues no hay traumatismo, claro que sí hay, ¿sale? Tienen que buscar en el simple evento del caminar y qué zapato se puso. También puede deberse al sangrado en el contexto de neovascularización, o sea, hay formación de nuevos vasos sanguíneos para nutrir un tumor, entonces sospechen de la aparición súbita de sangrado subungueal y peor tantito si el paciente les dice no, ningún traumatismo, pues es peor todavía el diagnóstico. Neovascularización de un posible tumor. Un ejemplo de eso pues es el tumor glómico, ¿verdad? Así se va a ver como una mácula, puede haber una hemorragia, pero vamos a observar, hay gran dolor, hipersensibilidad, sobre todo a la presión, zona violácea y al frío, como pinchazos, ¿no? Entonces, en esa triada pensamos en tumor glómico. Por favor, búsquese el tema de tumores subungueales, ¿vale? Bien, por este motivo el diagnóstico de hematoma subungueal solo debe hacerse en ausencia de otras pigmentaciones ungueales, ¿vale? Cuando un hematoma subungueal no se desplaza con el crecimiento de la uña, recidiva siempre en el mismo lunar, en el mismo lugar, ahí como que si fuera un lunar que no se quiere ir, ¿verdad? Que está recidivando en la misma zona, no se desplaza junto con la uña, entonces, ¿sí, jóvenes? Entonces es motivo para hacer un estudio más profundo, radiológico, o ahora que pues ya se están brincando las biopsias a través de los nuevos aparatos de ecografía de alta resolución. Ya las biopsias ya no están siendo necesarias. Ecografía de alta resolución y arroja mejores resultados y sin traumatizar al paciente, ¿correcto? Luego dijimos las pigmentaciones exógenas, ¿sí? Las pigmentaciones exógenas, ¿sí? Pigmentaciones exógenas, es decir, exos, fuera, genes, origen, se originan fuera de la uña, ¿no? Del exterior. Son manchas o que son, pues, de origen muy variado, ¿sí? Son muchas las causas de estas. Se pueden llevar a pigmentación exógena de las uñas como sustancias químicas, es decir, a qué se dedica, o a qué hace, o qué costumbres tiene. La utilización constante de sales de plata, por ejemplo, cosméticos, tintes para el pelo, tabaco, ¿verdad? O sea, trabajan una estética pigmentando el pelo. Pues, evidentemente hay que verificar todo eso, ¿no, jóvenes? Ahí tenemos unos ejemplos, ¿verdad? Ahorita aquí los vemos. Ahí están estos, ¿sí? Ahí están las pigmentaciones, ¿no? Pero determinar, ¿es exógena o no? Entonces hay que estar alerta a este respecto, ¿sí? Entonces, las pigmentaciones secundarias a infecciones fúngicas o bacterianas son las más comunes. Aquí tenemos un ejemplo, ahí está, fúngica, ¿verdad? Infecciones ungueales por hongo, ahí está. Posiblemente es el Cetricofitum rubrum. Y ese es un ejemplo.
Entonces puede pigmentar, como se observa aquí, verde amarillento, ahí está. Vean el patrón de pigmentación, ese es por hongo, ¿eh? Entonces comparémoslos como lo que ya vimos, ya dijimos, ahí está, la pseudomona, ¿eh? ¿Se fijan? Diferencias, ¿sí? Llega a ser negra, amarillo verdosa, ¿sí? Ahí está. Entonces, conclusión. Bien. Aquí. ¿Ah? Mira, ahí está. Onicólisis y pigmentación del borde. ¿Vale? Esa es una pigmentación del borde que no obedece a ninguna situación interna, sino que es exógena. ¿Vale? Y luego vean ese tipo de pigmentación. ¿Ah? Vean esa pigmentación homogénea, múltiples líneas blancas con intercalado de líneas más rosadas, ¿sí? Estas son las llamadas líneas de Mes, ¿sí? Entonces, vamos a encontrarnos con bastante frecuencia, ¿sí? Entonces, pacientes que consultan por presentar pigmentaciones de la lámina ungueal. El diagnóstico diferencial debe de ser preciso y un buen manejo. Entonces, para eso necesitamos un interrogatorio completo para poder realizar un diagnóstico diferencial. Y cuando nos tropezamos con diagnósticos no alentadores y difíciles, pues entonces está la derivación, jóvenes, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que considerar al respecto aquí. Y espero que prontamente ya puedan enviarme, ¿verdad?, sus casos clínicos como se los estoy pidiendo, ¿verdad? ¿Sí? A todos aquellos que están ya verificando eso, espero que pronto lo pongan en práctica, ¿verdad? Como dato adicional, aquí observamos una argiria, acumulación de sales de plata, uña azulada, ¿vale? Por de plata, como la sulfadiacina, ¿sí? Sulfadecina de plata. Bien, muchachos, esto es todo y agradezco su atención. Que la pasen bien.